La gigante brasileña Odebrecht calificó de lamentables el pago de multimillonarios sobornos a funcionarios de 12 países en América Latina y África, tal como lo reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el encargado de la nueva política anticorrupción de la empresa y miembro del Consejo Directivo, Sergio Fogel admitió que no tenían un código de ética desarrollado y que están creando las condiciones para evitar que esto vuelva a ocurrir. Algunos gobiernos en nuestra región ya están solicitando información a Estados Unidos para adelantar sus propias investigaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a 12 países de haber recibido millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos. Gabriela Matute Urdaneta nos comenta que la mayoría de estos países se encuentran en América Latina y algunos de los gobiernos ya han asegurado que investigarán los hechos para deslindar responsabilidades. Colombia solicitó a la Fiscalía una investigación inmediata, al tiempo que pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos toda la información que involucre a funcionarios y contratos en Colombia con los sobornos pagados. Ecuador también requerirá oficialmente la documentación a Estados Unidos y Brasil, informó su Fiscalía. El gobierno de República Dominicana aseguró que actuará con toda responsabilidad contra los involucrados y agregó que aún no ha recibido información por una vía oficial. En Venezuela, hasta el momento, solo ha habido reacción del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, quien instó a Odebrecht a denunciar a quienes pagaron sobornos o financiamiento en Venezuela. Panamá reiteró que respalda las investigaciones que adelanta el Ministerio Público para procesar y sancionar a las empresas y personas involucradas. Odebrecht, una de las mayores constructoras de Brasil, opera en 27 países, incluido Estados Unidos. Tras las investigaciones, que no solo se desarrollan en Brasil, sino en Suiza y Estados Unidos, uno de sus fundadores, Marcelo Odebrecht, fue condenado a más de 19 años de prisión en su país por crímenes de corrupción pasiva, asociación criminal y lavado de dinero. En el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, divulgado este miércoles, se establece que durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices consciente y deliberadamente, conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo. Estamos hablando de 788 millones de dólares que fueron pagados bajo este concepto en Brasil y 11 países más, asociados con más de 100 proyectos. Y este pago le generó beneficios a Odebrecht y a los beneficiados en esas naciones durante todo ese tiempo por más de 3 billones de dólares. Solamente en Brasil, los sobornos de Odebrecht alcanzaron los 349 millones de dólares, mientras que los otros 11 países ascendieron a 439 millones de dólares. Angola y Mozambique son las únicas dos naciones fuera del continente americano. En nuestra región encontramos la mayoría de los casos. En Argentina, por ejemplo, pagaron 35 millones de dólares en coimas. En Colombia, más de 11 millones. En Ecuador, más de 33 millones y medio de dólares. En Guatemala, 18 millones de dólares. En México, Odebrecht llegó a pagar 10 millones y medio de dólares. En Panamá, más de 59 millones, mientras que en Perú habrían sido 29 millones de dólares. Los países donde hubo mayor suma de pagos ilícitos fueron República Dominicana, con más de 92 millones de dólares, y Venezuela, donde se pagaron 98 millones de dólares. Recordamos que en todos los casos se trata de información generada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este miércoles, en un comunicado, Odebrecht se disculpó nuevamente por su accionar y aseguró que garantizará prácticas éticas y transparentes. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Para comentarnos sobre este revelador informe sobre la trama de corrupción en nuestra región por una de las principales empresas, uno de los principales contratistas de obra pública en América Latina, nos acompaña Alberto Precht, él es director ejecutivo de Transparencia Internacional en Chile. Así que le damos la bienvenida, señor Precht. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Y para poner las cosas en perspectiva, ¿por qué Estados Unidos adelanta esta investigación que la deberían estar adelantando todos los países donde se cometieron los sobornos? Bueno, primero que todo, muy buenas noches y muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, Estados Unidos puede involucrarse en todo caso que tenga relación con la corrupción debido a que tiene una norma, la FCPA, que permite la persecución de cualquier delito que haya sido cometido o haya pasado por territorio estadounidense y que tenga relación con la corrupción. En este caso, Odebrecht operaba a través de bancos norteamericanos, operan en territorio norteamericano, y es por eso que la Fiscalía norteamericana puede tomar acción. Un símil, para que la gente lo pueda entender, es lo mismo que ocurrió en el caso de la FIFA, claro, en la cual también la Fiscalía norteamericana ha podido detener a agentes extranjeros porque han estado involucrados en corrupción que ha pasado por territorio norteamericano. Es realmente vergonzoso para la región y para nuestros sistemas judiciales que sea Estados Unidos el que revele estas tramas de corrupción que nos afectan a muchos países en nuestra región. Si la plata salió de bancos estadounidenses, seguramente fue a parar a bancos latinoamericanos. ¿Por qué esto no se conoce desde su origen, donde se cometieron los sobornos? ¿Qué es lo que está faltando en nuestros sistemas judiciales? Bueno, la verdad que si uno lee el informe, que es parte de toda la verdad porque es un resumen, es una de las tramas más escalofriantes de corrupción que uno pudiera haber leído. Esto es comparable a los grandes esquemas del narcotráfico. Aquí estamos hablando que incluso Odebrecht llegó a comprar un banco para poder hacer las transacciones, que tenía empresas offshore de 4 capas, es decir, era muy difícil de detectarlas. Pero lo fundamental es que Odebrecht lo que hizo fue cooptar la democracia. ¿Qué hacía Odebrecht? Pagaba importantes sumas de sobornos no solamente a funcionarios públicos que pudieran decidir si una obra se realizaba o no se realizaba, sino que también a partidos políticos, directamente financiándolos, y a candidatos. Y de esa forma, evidentemente, se aseguraba la impunidad que hasta el momento ha reinado en este caso y que afortunadamente, debido a que tenemos fiscales muy valientes en Brasil y jueces muy valientes en Brasil, se ha empezado a conocer poco a poco. A ellos realmente hay que sacarles el sombrero, pero en general, si no fuera por el juez Moro y por el grupo de tarea de Lava Jato, esto no lo hubiéramos conocido, y claramente la Fiscalía norteamericana ha sido un gran apoyo también para aquello. ¿Y esto es apenas la punta del iceberg, o no? Sin duda, esta es una de las más de 11 empresas que están vinculadas en este esquema de pagos ilegales. Aquí hablamos de 12 países, pero sabemos, y no debería sorprendernos, que en los próximos meses conozcamos esquemas similares, esperemos que no peores, con otras empresas que también tienen obras públicas en estos países. Lo dramático, insisto, Patricia, es que esto cooptaba el sistema político bastante de manera transversal. Y estamos hablando de montos, son 786 millones de dólares solamente en pago de sobornos a funcionarios públicos, partidos políticos y candidatos. De una forma, como te digo, de las más grandes películas de terror que uno pudiera leer en esta materia. Sí, no, es escabroso leer los detalles. Me llama la atención que no se publican nombres. ¿Los vamos a conocer? ¿A quiénes se le pagaron estos sobornos en cada país? Bueno, sin duda los vamos a conocer, pero vamos a demorar en conocerlos. Sobre todo los vamos a conocer porque la justicia brasileña ha ido avanzando en las investigaciones, pero aún falta un camino por recorrer. Uno esperaría que no solamente esto ocurra en Brasil y en Estados Unidos, sino que las buenas intenciones que hoy día han mostrado muchos de los ministerios públicos y los ejecutivos de distintos países de la región efectivamente se hicieran reales y verdad. Porque acá hemos descubierto a uno de los 2 bailarines que se necesitan para la corrupción, que es la empresa que paga sobornos. Pero debemos saber quiénes fueron las autoridades que recibieron estos sobornos, cuáles fueron los partidos políticos que recibieron los sobornos, cuáles son los candidatos que recibieron los sobornos, sean quienes sean, incluso se hayan ejercido la primera magistratura de alguno de los países, porque acá estamos hablando de obras públicas de gran envergadura, no es construir una casa, acá estamos hablando de megas carreteras, de aeropuertos, y que efectivamente esas decisiones no la toma un pequeño funcionario, sino que la toman altos funcionarios de nuestros gobiernos. Desde luego, y esa información es más probable que la obtengamos de la investigación del Lava Jato en Brasil, porque bueno, allí también se recibió la mitad de los sobornos casi, o eso lo vendremos a escuchar producto de las investigaciones que adelantaron los Estados Unidos y de las confesiones que han hecho los ejecutivos de Odebrecht. La información más completa nosotros estimamos que la vamos a obtener más bien de la justicia brasilera, si es que esta sigue avanzando, y efectivamente
aquellos que quieren ejercer presiones no logran ejercerlas como no ha sido hasta el momento. ¿Pero en Brasil están investigando la corrupción en América Latina o solamente en Brasil? Solamente en Brasil, pero hay que recordar que muchos de los ministerios públicos, entre ellos el chileno, han pedido solicitudes de colaboración a la justicia brasileña, por lo cual, si esas solicitudes de información se empiezan a responder y se empiezan a activar los casos, vamos a conocer los nombres. ¿Por qué? Porque la persecución en estos casos es una persecución penal individual a las personas, y es por eso que, por ejemplo, en Brasil tenemos políticos que hoy día están en cárcel, en prisión preventiva, y eso lo podríamos tener en otros países. Claramente la justicia norteamericana también va a ir dando visos en sucesivos informes, pero más bien hoy día tenemos solamente el esquema de la empresa, nos falta todo el esquema de los funcionarios públicos. Claro, bueno, en Brasil hay 77 ejecutivos de Odebrecht detenidos y muchos de ellos han colaborado o están colaborando con la justicia para obtener rebaja de penas. Yo me pregunto si en Estados Unidos es posible que se retiren los cargos. Estuve leyendo que a cambio de una multa millonaria de $3.500 millones entre Odebrecht y su petroquímica Basken, tengo entendido, llegaron a un acuerdo para que le retiren los cargos de soborno. ¿Es esto un buen precedente? Bueno, los mecanismos de delación compensada para poder destruir estas redes criminales efectivamente tienen sistemas de compensación en cuanto a rebajas o eliminación de penas. Lamentablemente, el descubrir estos esquemas de corrupción normalmente requieren de soplones o colaboradores o gente que efectivamente no aguante más la presión y pueda entregar información para poder agarrar y tomar a los peces gordos, que muchas veces son los que se esconden y terminan impunes en estos casos. Por eso se justifica. Pero sin duda esas personas también, en muchos de los casos, pueden ser posteriormente extraditadas a sus países y pueden seguir procedimientos penales de larga data, con penas muy importantes. Así que yo creo que en este caso sí vamos a tener detenidos y sí vamos a tener gente en prisión. Bueno, ojalá. Y por último, Alberto, ustedes que estudian este fenómeno de corrupción en el mundo entero y que nuestra región, por supuesto, es una epidemia y nada nos debe sorprender después de leer los detalles del informe, ¿cuál es el antídoto para los sobreprecios en la obra pública? Bueno, hay un antídoto primero que es más general. La corrupción es un fenómeno global y transnacional, y por lo cual el combate a la corrupción tiene que ser transnacional. No puede ser que tengamos que depender de legislaciones más avanzadas como la norteamericana o la británica para poder efectivamente perseguir estos casos. Las convenciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos han avanzado muchísimo, pero se han quedado atrás, y creemos que es hora de avanzar hacia un nuevo estadio. Tal como los delitos de lesa humanidad se pueden perseguir internacionalmente, ¿por qué no pensar en una persecución internacional para que los corruptos y aquellos estados que no quieren perseguirlas efectivamente paguen sus culpas que finalmente van en desmedro de todos nosotros, de todos los ciudadanos que somos honestos? Bueno, pues colaboración, pero yo creo que hay también que fortalecer en educación, en códigos de ética a nivel local, en fin, yo creo que cada uno de los países puede hacer mucho desde cada parte, ¿no? Y con un Estado de Derecho sólido estas cosas funcionan. Lamentablemente tenemos países en nuestra región que tienen estados de derecho muy débiles. Uno hoy día ve cuáles son los países que han reaccionado y que han dicho que los ministerios públicos van a accionar y cuáles no. Y la lista es clara. Por algo, en el caso venezolano, que es el país que ha recibido importante número de coimas, estamos hablando de casi $100 millones, no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno de ese país. Bueno, pues ya está reaccionando la opositora Asamblea Nacional. Vamos a ver si pueden escarbar un poquito más en este tema, no solamente en Venezuela, todos los congresos deberían tomar mucho más en serio esta investigación. Alberto, nos tenemos que despedir, pero creo que el tema da para hablar en otras oportunidades, así que la invitación sigue abierta. Gracias de nuevo, muy buenas noches. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz Navidad. Gracias, igualmente. Videos y noticias del mundo. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook.